¿Cómo les va? Buenas tardes. Por ahí andan. Ya tenemos un tiempo prudencial de espera, más o menos. Trato de que sean un par de minutos para que puedan entrar. ¿Están ahí? Sí, profe, buenas tardes. Hola. ¿Cómo Hola, están? profe. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, voy a comenzar grabando, como siempre, así compartimos la... Queda ahí dando vueltas, ir grabando, ¿no? Todavía no sé. Ahí está la grabación. Usted. No, bien, gracias. Acá dice que eliminarán algunas personas debido a un problema técnico. Ulises. ¿Sí? No sé por qué algo técnico es, pero vuelve a entrar, por favor. Acá ya está el TP1, que recuerden, vence hoy a las 23:59. ¿Sí? Y acá ya habíamos comenzado la clase pasada con luz, ¿no? Acá está la clase de luz y el material. Recordemos que aparte de la bibliografía principal o básica, siempre ponemos PDFs o enlaces o demás. Acá hay un enlace interesante que es un programa de televisión en relación a la luz, que es muy, muy lindo, véanlo. La actividad, recuerden que tenemos trabajos prácticos y actividades, el TP1 y actividad 1. Este es el glosario, ¿sí? Bueno, y lo que años antes dividíamos esta unidad en dos clases, este año la vamos a dividir por cuestiones de lo virtual en tres, ¿sí? La primera va a ser teoría de la luz, que es lo que ya vimos, es esta clase que está acá, la del 16. Hoy vamos a ver fotometría, o sea que abajo de esto va a estar la clase de hoy grabada también. Y la clase que viene vamos a ver temperatura color o balance de blanco y balance de blanco. Y después vamos a continuar. Fíjense que acá está la unidad 2, que todavía no está, no la ven ustedes, pero bueno, seguimos trabajando. Eso es lo que les quería mostrar
comienzo, que ya está el programa y cómo nos vamos ordenando. Siempre trabajemos desde el aula del campus, ¿sí? Que es nuestro espacio. Vamos a comenzar con fotometría, ¿sí? De alguna manera empezar a comprender, empezar a controlar esos conceptos que ya vimos de luz, ¿sí? Esa cuestión teórica de luz y sus propiedades físicas y demás, con desplazamiento, ley del cuadrado inverso, y empezar a ver de alguna manera cómo se mide la luz, ¿no? Entonces, fotometría se traduce en eso. Foto, recordemos, es luz, ¿sí? Metría, ¿qué va a ser? Medición. Si fotografía era escritura con luz, grafo, luz, ¿sí? Fotometría va a ser la medición de la luz, ¿sí? Y como vimos, cuando veamos teoría de luz, se la puede medir a la luz de un montón de formas, muchísimas, ¿sí? Muchísimas unidades de medida. Lo que a nosotros nos interesa como fotógrafos y fotógrafas, ¿sí? Es poder tener una aplicación, es decir, que esa medición de luz nos sirva para poder traducirla a la cámara, es decir, a valores de exposición, ¿sí? Entonces ahí aparece lo que vimos el año pasado, cuando vimos la exposición, cuando vimos el triángulo de exposición, vimos este elemento que tienen las cámaras integradas que se llama fotómetro, ¿sí? Que se nos traducía a nosotros como una agujita en las cámaras analógicas, ¿sí? Se llamaba un fotómetro de fotoresistencia, ¿sí? Esos más antiguos, las tecnologías de fotómetros las van a encontrar en los libros. Se nos traduce en lo electrónico con algunos puntos de LED, ¿sí? En donde el punto central es la exposición correcta, en los puntos de la derecha sobreexpuesta, en los puntos de la izquierda subexpuesta, en un histograma, ¿sí? El histograma, esa representación gráfica de la exposición, en donde cuando va a la derecha está sobreexpuesta, a la izquierda subexpuesta. O también se encuentran con un 0 cuando es correcta, o más 1, más 2, cuando sobrepone menos 1, menos 2. Les comparto, ¿sí? La pantalla para que veamos esto en relación al fotómetro, ¿no es cierto? Esto, ¿sí? Se pueden encontrar acá. Exposición correcta, más 1, más 2, menos 1, menos 2. Lo pueden tener también no solo en la pantalla, sino en el visor, dependiendo del tipo de cámara, ¿no es cierto? Es la representación gráfica de lo que está pasando con la exposición, pero a lo que iba recién es que al haber muchas formas de medir la luz, por ejemplo, podemos tener un aparato que mida la luz que nos traduzca en lumens. Entonces nos diga, esta escena tiene, qué sé yo, tantos lumens, o fotocandelas, pero a nosotros eso como fotógrafos no nos va a servir para traducir a valores EB, o lo que se conoce como valores de exposición, es decir, ISO, F y velocidad de obturación. Entonces es por ese motivo que a los fotómetros de las cámaras fotográficas también se los denomina exposímetros. Es decir, si analizamos la palabra, exposímetro vendrían a ser los medidores de exposición. Los fotómetros fotográficos no solo miden, ¿sí? Sino que también hacen la traducción a valores EB. Es decir, esta escena a tantos ISO, a un F tanto y a una velocidad determinada. Para que podamos empezar a tomar decisiones, quiero, qué sé yo, abrir el diafragma, bueno, cómo mido, obturar de determinada forma, cómo mido, ¿sí? Ir tomando en relación a la exposición y a la medición. ¿Vamos bien hasta ahí? Ustedes vayan diciéndome. El exposímetro entonces mide la exposición. Un medidor de exposición se le suele denominar de la misma forma fotómetro o exposímetro, ¿sí? Es un término similar. Podemos usar las dos terminologías, pero lo que hace es medir, ¿sí? Y traducir a valores de exposición. Vamos nomás. En fotografía y en otras
ramas, en otras quehaceres, ¿sí? Por ejemplo, televisión, por ejemplo, cinematografía. Nos vamos a encontrar, pero sobre todo en fotografía, pero lo que les quiero decir que no es propio de la fotografía, nos vamos a encontrar con dos métodos. Es decir, en la fotometría se divide, si están tomando apuntes, hagan dos flechas, ¿sí? Se divide en dos grandes métodos de medición. Métodos de medición en fotografía, la fotometría. Uno de estos métodos es el que conocemos como el método de medición de luz refleja, ¿sí? Y el otro método es el que conocemos como método de medición de luz incidente. Los dos van a hacer el mismo proceso, los dos van a medir la luz y la van a traducir a valores de exposición, pero lo van a hacer de manera diferente y con herramientas diferentes, ¿sí? Les presento, como para tener una idea, una representación gráfica de cómo funcionan estos métodos, ¿sí? Fíjense acá. ¿Dónde estaba? Acá. Acá, ¿sí? Esto es lo que les decía. Estos son los dos grandes métodos. El método de medición de luz refleja o reflejada y el método de medición de luz incidente. Nosotros ya sabemos lo que es reflejada, ya vimos propiedades físicas de la luz. Entonces sabemos que analicemos este gráfico, el método de luz refleja o reflejada. Hay luz, ¿sí? La luz que sea, siempre y cuando sea parte de la franja de luz visible, por supuesto, que siempre hay algo que la genera, nuestra fuente, manantial de luz, ¿sí? Irradia esa energía. Esa energía va a llegar a nuestros sujetos o a nuestros objetos. Esos sujetos u objetos van a absorber parte de esa energía y van a reflejar, ¿sí? Esa luz que se refleja es la que mide la cámara fotográfica, ¿sí? Este es el método de medición de luz refleja. Ya vamos a ver que se puede controlar, que se puede configurar en distintos parámetros para la medición de luz refleja, ¿sí? Ahora hay otro método, que es el método de luz incidente, ¿sí? Fíjense que en el método de luz incidente ya no estamos midiendo la luz que el sujeto u objeto refleja, ¿sí? Sino que estamos midiendo la luz que le llega al sujeto u objeto. Esto se hace con, acá se ve chiquitito, ya les pongo otra página, se hace con lo que se denomina fotómetro externo o exposímetro externo, es decir, un aparato, ¿sí?, especial con el que se mide la luz incidente. Este método de luz incidente no se puede medir con la cámara, ¿sí? La cámara de foto mide solamente luz refleja, ¿sí? Ahora, el fotómetro externo puede medir luz incidente, ya vamos a ver cómo, y también sirve para medir luz refleja en grados o porciones de la imagen mucho más precisas. Si nos fijamos, ¿sí? Acá yo puse fotómetro, imágenes en Google y sale, ¿sí? Sale de todo. Está también en los libros, ¿no? Con una cuestión práctica. Fíjense, esto es una marca, bueno, Minolta, acá, ¿sí? ¿Cómo hace este aparato tan importante con el que se mide luz incidente? Pues se puede medir luz incidente porque tiene acá, fíjense, en esta parte, lo que se denomina semiesfera translúcida, ¿sí? Es como una pelotita cortada a la mitad de 180 grados, ¿sí? Y esa es la encargada de medir la luz que llega al sujeto o al objeto. Entonces, si volvemos acá a esta imagen, ya no hace, es decir, al medir luz incidente ya no tenemos en cuenta, ¿sí?, al sujeto o al objeto en el material, en la vestimenta, en los tonos piel, en nada de eso, ¿sí?, sino que estamos midiendo la luz que está llegando, ¿sí? En cambio acá sí influye el sujeto o objeto, el material, cuánta luz absorbe, cuánta luz refleja, el color y demás, ya lo vamos a ver, los tonos, ¿sí? Lo importante es saber que hay dos métodos, uno que es luz refleja, ¿sí?, que la cámara de foto mide la luz que reflejan los sujetos u objetos, ¿sí?, y el otro método es el de luz incidente, que se mide con un fotómetro externo o exposímetro externo, son estos, ¿sí? Tenemos uno más, Seconi, que es otra marca por ahí muy
conocida, acá está la semiesfera translúcida, ¿sí? Fíjense, estos son más modernos, por llamarlo de alguna manera, pero podemos encontrar también de los más, a ver si encuentro alguno de los más antiguos por acá, que son los analógicos. Acá, fíjense este. Este es de la misma, Seconic, ¿sí? También esa marca. Electrónico, ¿sí? Este es analógico, es más antiguo, ¿sí? Fíjense que trabaja con fotoresistencia, con estas agujitas. Pero cumplen exactamente la misma función, medir la luz incidente gracias a esta semiesfera translúcida que trabaja en 180 grados. Fíjense acá, ¿sí? Cómo se realiza este método de medición. Se apunta esta semiesfera translúcida hacia la fuente de luz, ¿no? ¿Y qué hace? Bueno, nos devuelve la medición, ¿sí? La semiesfera difusora, la semiesfera translúcida, está para medir luz incidente, ¿sí? Acá tenemos el F, o apertura, o iris. Acá tenemos la velocidad de obturación, o shooter, y acá los valores ISO. ¿Sí? O sea, fíjense, ISO 100, F16, 1/30. ¿Sí? Entonces, bueno, se traduce a valores EV, a valores de exposición. Fíjense que acá hay un conector de flash, eso lo vamos a ver más adelante. Hay algunos de estos aparatos que también miden el flash, ¿sí? Y hay algunos otros que no. Pero bueno, eso es cómo funcionan los fotómetros. Son caros. Fíjense acá algunos precios, ¿sí? Imposible, ¿no? Pero no es. Yo no tengo, en lo personal nunca tuve. Es como muy específico el fotómetro, ¿sí? Hoy, en ciertas cuestiones, por ejemplo, más relacionadas a lo que yo hago y no tan relacionado a lo forense, es reemplazado por la tecnología con otras herramientas tecnológicas, con medidores de forma de onda, con lo que les había hablado hace un rato, esto de curvas de exposición y varias cuestiones de electrónica más. Entonces ya tenemos esos dos métodos de medición. No es que uno sea mejor que el otro, ¿sí? Sino que va a depender de las necesidades, ¿sí? La luz incidente, ¿dónde se usa la medición de luz incidente? Se usa mucho en fotoproductos, ¿sí? En donde los ambientes son totalmente controlados y estamos horas y horas y horas frente a un producto que tenemos que fotografiar para que se venda, ¿no? Entonces ahí se usa mucho esta herramienta. En moda también, ¿sí? Producciones de moda. Se usaba mucho en TV, en cine, ¿sí? Donde no se usa y en forense no es muy común, ¿sí? Capaz que haya fotógrafos forenses que lo usen, pero no es muy común. Se usa generalmente la medición refleja. Y en todos los demás tipos de fotografía se usa refleja. Ustedes imagínense alguna situación de deportes, por ejemplo, ¿no? En donde estamos lejos con un teleobjetivo y obviamente vamos a medir luz refleja. No hay forma de llegar hasta la cancha, meterse y medir. ¿Se entiende? No es que uno funcione mejor que el otro, son diferentes, ¿sí? Para usos diferentes. Pero bueno, nosotros tenemos que estudiarlo, tenemos que saberlo, porque en algún momento les puede servir, en algún momento pueden tener esta herramienta, o en el lugar donde vayan a trabajar disponen de esta herramienta y puedan saber utilizarla, ¿no es cierto? O por lo menos qué es, y amigarse con la herramienta y verle el uso, ¿no? Les decía que este fotómetro externo también puede medir luz refleja, como la cámara. La cámara no puede medir incidente. Sin embargo, el fotómetro externo puede medir con los dos métodos, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Bueno, ahí les había compartido. Tiene una parte del aparato, sí, el encargado de medir la luz refleja, y nosotros le podemos configurar para que pueda medir en grados más pequeños que lo que puede llegar a medir la cámara, ¿no? Entonces, con ese fotómetro externo puedo medir luz refleja en diferentes puntos del rostro, por ejemplo, ¿sí? Para emparejarlo. ¿Para qué? Y, por ejemplo, para una fotografía de producto de
qué sé yo, de algo relacionado a la estética, al rostro, o moda, ¿no? Donde está todo parejito, los rostros, las caras, ¿sí? Entonces, bueno, para eso se usa mucho. ¿Vamos bien hasta ahí? Esta diferencia entre estos dos métodos de medición, método de medición de luz refleja, método de medición de luz incidente, ¿sí? No es complejo, hoy va a ser una clase corta, ¿no? Pero bueno, la idea es que se entienda bien. No tengo yo en lo personal, nunca tuve un fotómetro externo como para mostrarles ahora, haciendo sincrónico, como les puedo mostrar con la cámara, ¿sí? El método de medición refleja, ¿sí? El método de medición refleja, bueno, ya vimos qué es, ya vimos qué se hace con la cámara, ahí les comparto. Y hay forma de configurarlo, ¿sí? Podemos configurar nuestra herramienta, ya sea la cámara, algunos también lo permiten, para ver cómo está midiendo, ¿sí? Nuestra cámara. Ya estamos hablando directamente de la medición de luz refleja, ¿sí? De esta. Esta es con el fotómetro externo, ¿sí? Esta es con la cámara. Todas las cámaras tienen un fotómetro, si no, va a ser muy difícil. Había antes, en lo analógico, algunas cámaras que no tenían fotómetro, que nos teníamos que guiar con lo que se llamaba fotómetro de papel, que entonces nos decía, era como un machete, que nos decía, qué sé yo, a la luz del sol, en la luz del sol despejado, ¿no? Con una película de tantos ISO, usa velocidad tanto y F tanto. Un interior, con la película de tantos ISO, usa F tanto. Entonces, al no tener, digamos, fotómetro, no, tenemos que guiar por eso. Pero hoy todos tienen fotómetro, todos. Fíjense, hasta los teléfonos, si yo acá tapo, ¿sí? Se acomoda esa situación de luz, y ahí también todos los dispositivos van a tener fotómetro para automáticamente trabajar la exposición. Lo que le quería mostrar era esto. En este caso, en Nikon y Canon, déjenme prender la cámara que yo tengo, que es Sony, para darle otra mirada de estas cuestiones de medición, ¿sí? Y de los términos, porque en realidad lo que hacen es similar, pero por ahí usan otra terminología. Podemos setearla, déjenme correr el software. No sé si le estoy compartiendo, sí. Bien. Esperen que no me hace foco. Esperen que está. Voy a usar unos juguetitos de manera muy... mi hija me presta unos juguetes. Entonces vamos a poder setear, ¿sí? Esa medición refleja, la vamos a poder configurar. ¿Cómo la vamos a configurar? Y por lo general desde lo más grande hacia lo más pequeño, o desde lo general a lo particular, o de lo particular a lo general, como lo quieran ver. Fíjense que Nikon y Canon tienen una terminología distinta, pero básicamente lo que hacen es lo mismo, ¿sí? Y ya les digo qué es lo que pasa con Sony. Déjenme buscarlo. Modo de medición, ahí está. Desde lo más grande, es decir, ¿qué significa de lo más grande? Que nos mida todo, en el encuadre, la cámara. Nikon le llama matricial, ¿sí? Canon le llama evaluativa, y para darles un ejemplo, Sony le llama multi. Pero lo que hacen es medir, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es la situación de luz en todo el encuadre? En todo nuestro encuadre. Después
según nosotros vamos configurando, se va a ir haciendo más preciso, por llamarlo de alguna manera. Fíjense acá, Nikon, cuando achica un poco esa medición, le llama ponderada al centro, es decir, que va a medir lo que esté cercano al centro del encuadre, ¿sí? Canon tiene la misma denominación con otro gráfico, y Sony tiene centro, le denomina. Centro, el gráfico es muy similar al de Nikon, pero le denomina centro, ponderada al centro. Fíjese que es lo mismo. Y después acá puntual, ahí no hay mucho. Puntual, en el centro de la imagen, en el centro del encuadre, perdón, un ángulo más pequeño de medición, por eso la denominación de puntual. Sony también le denomina puntual, estándar, pero en el caso mío yo lo puedo mover, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las diferencias de estos modos de medición? Ya lo vamos a ir viendo y tratar de irlo viendo en ejemplos, ¿sí? Antes de, ¿se comprende esto? Desde lo general a lo particular o desde lo particular a lo general. Es decir, el multi, usemos la misma terminología, yo le digo multi, estoy acostumbrado a Sony, pero matricial o evaluativa, en realidad lo que nos mide todo el encuadre, ¿sí? Todo lo que pasa en el encuadre, matricial o evaluativa o multi, ¿sí? Todo lo que está pasando en el encuadre. Después, con esa preponderancia al centro, le podemos decir, ¿sí? Y después la puntual, ¿sí? ¿Se comprende? ¿Cómo va a medir? Esto es luz refleja, es la configuración únicamente de luz refleja, ¿sí? Para ponernos de acuerdo. ¿Cómo vamos a poder configurar la medición de la luz refleja? Desde lo más general, ¿sí? Hasta lo más particular, que es lo puntual, pasando por la preponderancia al centro. Ahí, por ejemplo, donde estoy yo, en el encuadre, tiene como una preponderancia al centro, es decir, yo estoy en el centro del encuadre. Pero como no tiene posibilidad este equipo, ¿sí? De trabajar de manera, configurar la medición, lo que hace siempre es tener en cuenta todo el encuadre. ¿Sí? Fíjense. ¿Se entiende? No lo puedo yo configurar. En la cámara sí, en los teléfonos por lo general también. Lo vamos a ver en ejemplos con la cámara, sí, ahora, en vivo. La idea es comprender también, en relación a esto que estamos hablando, del fotómetro, cómo funcionan los fotómetros. Yo les había puesto un enlace, ¿sí? Acá está. ¿De qué es lo que se considera gris medio? Eso es importante cuando hablamos de fotómetro. El gris medio, es decir, los fotómetros, tanto externos, ¿sí? Como los incorporados en los dispositivos, digo dispositivos porque pueden ser cámaras, puede ser teléfono, puede ser notebook, cualquier cosa, se configuran para que mida, ¿sí? Lo que se conoce como un gris medio 18%, es decir, para que mida como si todo lo que está delante de esa cámara reflejara 18% de luz. Escuche, les dejé de presentar. Bueno, les presento nuevo. ¿Por qué están construidos de esa forma? Porque no va a discernir, la cámara no es tan perfecta como nuestro sistema visual, eso lo hablamos siempre. Este es un gris 18%. ¿Sí? Ese es como para que sea una idea visual, ¿no es cierto? Del gris. Están calibrados suponiendo que toda la escena refleja 18%. Está hecho de esa forma, ¿sí? Y no va a discernir la cámara, al contrario de lo que sucede con nuestro sistema visual, cuando va a haber superficies, ¿sí? En donde van a estar, en donde no va
a reflejar el 18%, sino que va a reflejar muchísimo más o muchísimo menos. Entonces la cámara lo que va a hacer a través del fotómetro es tratar de devolvernos, ¿sí?, a nosotros como fotógrafos la exposición en relación siempre a ese gris 18%. Por ahí va a ser más fácil de entender con la cámara. Fíjense, a ver, yo le voy a sacar, les voy a mostrar qué está pasando en la cámara. Ya dejé de presentar, ¿no? ¿Centro, no? Ahora van a ver la cámara conectada ahora a la computadora y esto está pasando, a ver si lo pongo en la mano, ¿sí? Está en tiempo real, ¿sí? Estos son los muñequitos que me prestó mi hija, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, a ver, voy a sacar los muñequitos y voy a tratar de hacer un encuadre. Ustedes acá, el único inconveniente que hay una incompatibilidad con este software y la cámara en donde no muestra el fotómetro, ¿sí? Lo que está mostrando acá es el histograma. Nos podemos dar una idea por acá por el histograma. Ahí sería una imagen bastante bien expuesta, ¿sí? Y otra cosa que no está haciendo es mostrar el enfoque, ¿sí? Eso lo veo yo en la cámara, en el visor de la cámara. Lo que voy a tratar de hacer es, ¿sí?, en vivo. No sé por qué no me hace foco. A ver. Con problemas de enfoque. ¿Qué pasa? Bueno, lo que voy a tratar de hacer es que todo mi encuadre, lo voy a poner en foco manual y vamos a evitar, bueno, ahí ven, ¿sí? Voy a evitar cualquier tipo de problema poniéndolo en foco manual. Ven que ustedes no ven el enfoque. Lo voy a poner en foco manual. Voy a hacer que toda mi escena sea blanco. Y voy a exponer, ¿sí?, para ese blanco. Fíjense acá. Pasa que tengo acá muy en la exposición, ¿sí?, una velocidad de obturación de 1/4. Obviamente la voy a cambiar porque mi pulso no aguanta 1/4. Así que le voy a poner una velocidad de obturación que ustedes conozcan, 1/15. Creo que aguanta mi pulso eso. Voy a poner un ISO, el diafragma más abierto que tengo. Voy a poner un diafragma F2, que ustedes conocen. ¿Ven cómo va cambiando acá? ¿Sí? 1/15 F2. Y voy a poner el ISO de acuerdo. Fíjense el histograma de acá. Fíjense que acá está sobreexpuesta, como se va para la derecha. Sobreexpuesta casi 2 puntos. Voy a trabajar el ISO. ¿Sí? Fíjense cómo va cambiando ahí el ISO. ¿Sí? Y cómo va cambiando el histograma para que quede correctamente expuesta. Ahí es una imagen correctamente expuesta. Disparo. Es una hoja blanca sin ningún tipo de uso. ¿Ustedes la ven? ¿Ustedes la ven acá como una hoja blanca o cómo, o con qué color la ven? Tipo gris. Como gris, profe. Bien, gris. ¿Qué es lo que está haciendo acá la cámara? Al tomar un elemento con una superficie muy reflectante y blanca, ¿sí?, el fotómetro siempre va a medir al 18%, ¿se entiende? Entonces, lo que es blanco me va a decir está sobreexpuesto, ¿sí? Entonces, lo que yo hago con la cámara es exponer correctamente, ¿sí? Y no obtengo blanco, obtengo gris.
no es una fotografía parecida a la realidad. En la realidad eso es blanco, una hoja en blanco, ¿sí? Hagamos el ejemplo contrario, fíjense, a ver, voy a poner de nuevo el software. Saco la hoja, se la muestro ahí, si la ven, es una hoja, todo fuera de foco, una hoja blanca. Y ahora lo que tengo acá es una superficie negra, ¿sí? Totalmente negra, es de una pantalla, ya se los voy a mostrar, de una pantalla reflectora, ¿sí? Toda negra y opaca. Negra y opaca. Fíjense cómo se cae la exposición. Recién era una buena exposición para lo blanco, pero fíjense cómo se cae el histograma, y acá me marca la cámara que está subexpuesta. Bueno, voy a corregir únicamente con los ISO, voy a tratar de no mover estos valores, voy a corregir únicamente con los ISO. Fíjense cómo se va. Ahí está correctamente expuesta. Esto en la realidad, a ver, yo se los muestro ahora, no hay problema. Una pantalla 5 en 1, fíjense, es negra, ¿o no? Y la hoja que estaba usando era esta, una hoja blanca. Sin embargo, cuando vamos a la fotografía, obtenemos que el negro se ha vuelto gris, que no es negro, y que el blanco también se ha vuelto gris, que no es negro, ¿sí? Entonces, de alguna manera, estos son los cuidados que debemos tener cuando tenemos escenas tan contrastadas, escenas tan extremas. Por lo general, nunca vamos a ir a una escena y nos vamos a encontrar con algo todo negro. O tal vez sí, y para eso va a servir esta cuestión del fotómetro, ¿cierto? Entonces, déjenme setear acá la cámara para que el modo de medición, yo recién lo tenía al modo de medición en multi, es decir, que mida todo el encuadre, ¿sí? Esperen que acá hay algo en el chat. Gris, claro, muchas gracias. Entonces, no es que sea un error, sino que los fotómetros están construidos para escenas por ahí que no sean tan contrastadas, no tan extremas. El blanco puro, ese extremo de ponerle algo a la cámara adelante, o el negro extremo puro opaco, no nos vamos a encontrar en la realidad. O sea, si vamos a hacer un paisaje, puede tener algunos contrastes, por ejemplo, o en el caso de forense, hacemos un plano largo de establecimiento, en una tarde en donde el sol ya está cayendo y tenemos sombras muy marcadas, pero no va a ser blanco 100% blanco ni 100% negro, va a haber, ¿sí?, algunas tonalidades todas intermedias, no va a ser extremo. Lo que les estoy mostrando yo es un caso extremo de la cámara, para que vean cómo funciona el fotómetro. Entonces no es que funciona mal, en realidad, el fotómetro integrado o la medición refleja. ¿Cómo lo solucionamos esto con la medición incidente? Bueno, poniendo ahí delante, ¿sí?, de la escena, del negro puro, del blanco puro, ¿sí?, el fotómetro externo nos va a decir cuánta luz llega y no va a tener en cuenta si es negro o blanco. Lo que va a medir va a ser la luz que llega, y los resultados que vamos a obtener van a ser negros reales y blancos reales, porque no está teniendo en cuenta, ¿sí?, ni el material, ni si es blanco, opaco o reflectante, ni el color, nada. ¿Se entiende? En cambio, cuando trabajamos refleja, sí se tiene en cuenta eso. Y mucho más también se tiene en cuenta esta cuestión que estábamos viendo, ¿sí?, de cómo está midiendo. Si está midiendo matricial o multi, ¿sí?, en general, si está midiendo promediada del centro, si está midiendo puntual, ¿sí? Entonces, una de las formas sería comprar una tarjeta gris neutra. El problema, a ver, ya les presento y lo googleamos juntos, son caras. O sea, es una tarjeta de cartón y son caras. A ver, busquemos acá. Tarjeta gris 18
18%. Bueno, esto es una tarjeta de color. Fíjense, no es su placa de melanina. Acá, la tarjeta de balance de blanco, que ya vamos a ver, 3.000 pesos, 2.000 y pico, no es nada económico. Lo que podemos hacer es, con alguna impresora buena, ¿sí? Va a descargar un gris 18% e imprimir, ¿sí? Y el otro truco que sabemos hacer cuando no tenemos dinero es la palma de la mano. La palma de la mano es por ahí similar, ¿no? Entonces medimos ahí la palma de parte de la mano, ¿sí? No ahí, sino ahí. Como para darnos una... A ver, hagamos la prueba, a ver si sale. Yo no tengo gris 18%, ¿sí? Y me va a ser bastante complicado medirme a mí mismo la palma de la mano, pero bueno, a ver, no, va a ser bastante... No llego a poner la mano y ya medir con la cámara. Pero es una de las soluciones. La otra solución, ¿cuál es? Bueno, estamos con digital, no estamos con película, ¿sí? Podemos disparar varias fotografías sin costo y es prueba de error. A ver, no nos va a costar, después borramos las imágenes que no nos sirven y listo. Es decir, derechear o llevar hacia la izquierda el histograma. Fíjense, a ver, probemos con el negro. Hasta donde nosotros estemos conformes con los resultados visuales, ya no guiados tanto por el fotómetro, ¿sí? De la cámara, sino que guiado por nuestros ojos. Déjenme en ese foco. No sé por qué no me está... Me preocupa que no me están dando el autofoco, pero bueno, no importa. Vamos a tratar de que tenga una representación de que sea lo más cercano a lo real. Eso es por ahí lo más cercano a la realidad. Le llega luz, ¿sí? Es negro, se nota el material, se nota la textura, se nota que está arrugado y se nota que le llega luz desde algunos puntos, ¿sí? Pero nada que ver con esto. ¿Se entiende? ¿Sí? Vamos con la hoja, con el otro extremo, con el blanco. Esperen que no dispongo ni de accesorios para tener los fondos ni nada, así que tengo que estar acá medio. Vamos con el blanco. ¿Sí? La exposición correcta es esa, el blanco. Aunque ahí está medio doblado el blanco, pero no importa. Le llega un poquito más de luz de abajo. La idea es que lo veamos lo más parecido a la realidad. Lo más parecido a la realidad por ahí es esto. Fíjense la diferencia entre eso y eso, ¿no? Esto es más real, es como lo ven, están viendo mis ojos acá, ¿sí? Blanco, no gris como en este caso. Entonces, lo que hice en esta foto, ¿sí? Fue subexponer a propósito. Eso lo vimos en los primeros prácticos del año pasado, donde veíamos exposición. Subexponer, ¿sí? A propósito, para que las imágenes sean lo más fieles a la realidad. Y acá derechear el histograma que se conoce, ¿sí? Sobreexponer a propósito. Con la idea de una representación lo más fiel posible de la realidad. Hagamos un ejercicio, esperen que se me ha ido el fondo, de usar, muy amablemente mi hija me ha prestado a Mamá Pig y a Papá Pig. Denme un segundo. Ahí vamos. Veamos la diferencia, ¿sí? Quiero que veamos, a ver, les presento, la diferencia de las mediciones. Ahora siempre vamos a medir con luz refleja, porque estamos con la cámara,
Pero quiero que veamos la medición multi, la medición promediada del centro y la medición puntual y ver qué resultados obtenemos, ¿sí? Déjenme ver si me funciona el AF. Déjenme ver si me funciona el AF. Ahí está funcionando. ¿Sienten el tiri? Ahí está funcionando el AF. La voy a poner un poquito más de costado. Miren, vamos a usar el fondo negro, ¿sí? Y vamos a dar la medición multi. Y hace un rato hablábamos de medición multi o medición matricial. Ahí me dice que es una exposición correcta. Déjenme. Ahí me está diciendo que es una exposición. A ver, no, un poquito más. No, está sobrepuesta. Déjenme ver. La sobrepuesta. Ahí va. Ahí me dice que es una exposición correcta, ¿sí? Está en foco Papá Pig y Mamá Pig y disparo. Veamos qué es lo que pasa cuando cambiamos de exposición multi a una exposición promediada al centro. No estaría cambiando, el fotómetro no me estaría indicando, ahí está indicando, ¿verdad?, que necesita algún arreglo. Cuando muevo un poquito el encuadre, entonces hagamos una cosa, esperen, voy a sacar de nuevo, voy a poner de nuevo la exposición, perdón, la medición multi, ¿sí?, que estaba recién, y voy a tirar los objetos más al costado. Ahí está, para poder trabajar con la medición promediada al centro, ¿sí? Ahí me dice que está sobreexpuesto un punto, voy a corregir esta sobreexposición. Ahí. Bien, y ahora lo que voy a hacer va a ser una medición puntual, lo más preciso, ¿sí?, puntual. Acá en puntual me dice que está sobreexpuesto otro punto más. Bueno, corrijamos. Ahí. Ahí. Analicemos las imágenes. Fíjense esta imagen, ¿sí? Fíjense esta imagen y fíjense esta imagen. ¿Las ven iguales? Traté de usar el mismo encuadre, la misma posición de los elementos, ¿sí? Lo que iba variando era únicamente el modo de medición, iba corrigiendo con el ISO. Lo escucho. ¿Las ven iguales? No. ¿Qué ven de diferente? El fondo. ¿El fondo? Ajá, el fondo es, sí. ¿Qué más? La cantidad de luz que hay en cada imagen. Bien, bien. La exposición. Ojo que cantidad de luz la relacionamos en fotografía únicamente con el diafragma, ¿no? La exposición. Fíjense que esta imagen, esta primera, tiene el modo de medición multi, es decir, ha medido todo lo que había en el encuadre.
¿Cuál es el color que prepondera acá en el encuadre? O el que más tiene en cantidad de encuadre. En todo. En el encuadre ¿qué es lo que por ahí el negro o no? Entonces, si la cámara en multi mide todo lo que hay en el encuadre, no solo va a medir a los personajes, ¿sí? Y al suelo, sino que va a medir también qué es lo que está pasando acá en el fondo, y el fondo es oscuro. Entonces la cámara interpreta, el fotómetro interpreta, ¿sí?, que está subexpuesto. ¿Se entiende? Por eso esta imagen tiene más exposición. Estos muñequitos están sobreexpuestos. Fíjense que acá estos destellos de luz tienen como una sobreexposición, ¿sí? Son más claros de lo que son en realidad. Están más claros de lo que son en realidad. Los colores están menos saturados de lo que son en realidad, ¿sí? Y el negro no es un negro denso, sino que es más claro. Cuando cambiamos a una medición promediada al centro, ¿sí?, ¿qué es lo que está en el centro del encuadre acá? Está justo la cara de Papá Cerdito, ¿sí?, que tiene este color rosa. No es un tono piel, pero color rosa. Entonces la cámara ya no hace una medición de todo lo que hay en el encuadre, sino lo preponderante en el centro. Por eso baja el nivel de exposición. Los colores son más reales de lo que se percibe. Fíjense que están más saturados, ¿sí? El negro un poquito más denso. ¿Se entiende? ¿Y qué es lo que pasa cuando vamos a lo puntual, a la medición puntual? Bueno, se acentúa. Esto es lo más parecido a la realidad. Tal vez un poquitito subexpuesto, tal vez, ¿sí?, pero es lo más parecido a la realidad. El negro bien denso, ¿sí?, los colores correctos, ¿sí?, los tonos correctos, con las saturaciones correctas. Hay muy poca diferencia. Hay diferencia en las tres. Yo lo acentué a la diferencia a propósito para que lo puedan ver, ¿sí? Pero por lo general, si tenemos sujetos u objetos en el centro del encuadre, la diferencia entre la puntual, que es esta, y la ponderada al centro, que es esta, no va a ser tan diferente, porque va a estar midiendo en el centro, ¿sí? Pero acá con preponderancia al centro, o sea, no es que tiene como un ángulo de medición bastante mayor que al puntual, ¿sí? Entonces estas son las diferencias con las cuales nos vamos a encontrar. Y vamos a obtener resultados muy diferentes. Ustedes imagínense que tienen que levantar un rastro, ¿sí? Siempre usamos el ejemplo por ahí del rostro, en donde una parte del rostro recibe mucha luz y otra parte del rostro no recibe luz, ¿no es cierto? Y tenemos que, de alguna manera, ¿sí?, medir, ¿sí?, estas situaciones de contraste y que sean lo más fiel posible a lo real, a la realidad. Entonces ahí entra mucho en juego esta cuestión de la medición. ¿Cómo vamos a medir y de qué manera vamos a medir y cómo vamos a, por llamarlo de alguna manera, no hacerle caso, ¿sí?, a lo que nos está diciendo nuestro fotómetro y empezar a tomar decisiones ya sabiendo esta cuestión del 18% y esta cuestión de cómo va a estar midiendo? ¿Qué es lo más preciso? La medición puntual. La medición puntual es lo más preciso. Entonces, si nosotros tenemos una escena contrastada, ¿sí?, como les hablaba hace un rato de los rostros, ¿no es cierto?, y queremos saber, en realidad, cómo exponer para la parte iluminada o cómo exponer para la parte no iluminada, y lo que más nos convendría hacer es poner la cámara en la medición puntual, acercarnos, ¿sí?, medir esa parte del rostro y exponer para esa medición, independientemente después tengamos muy sobreexpuesto o muy subexpuesto.
¿Se comprende? Por ejemplo, qué sé yo, que acá tengamos algo que sea importante en la parte muy iluminada. Vamos a exponer para esa parte y esta parte se subexpone. Bueno, lo que nos interesa. Al caso contrario, si está muy iluminado acá, vamos a exponer para acá. Y si esto se sobreexpone, bueno, ¿se comprende? Después vamos a ver, ¿sí?, que con la iluminación vamos a poder igualar, empatar estas dos zonas con tanto contraste para que reciban la misma iluminación, o sea, mucho más similar, más parecido, más parejo. Entonces no es que suelen surgir por ahí las consultas y demás, que es mejor el método de medición incidente. Bueno, si contamos con el equipo, que no es para nada económico, obviamente lo vamos a usar, ¿sí? Se simplifica mucho, porque en el caso que les mostraba de los personajes, a ver, se los vuelvo a poner en cámara. Compartimos. Ustedes lo traslademos a la ciencia forense, ¿no es cierto? Yo ahora estoy usando tu muñequito que le robé a mi hija, pero puede ser ahí, ¿sí? Otra vez en enfoque. Ahí está. Profe, Sí, escucho. yo tengo una duda. En Sí, el caso sí. del histograma, que no Sí. me quedó muy bien claro, ¿cómo me doy cuenta, digamos, en todas esas líneas que marca, cómo está sub o sobreexpuesta la imagen? Ahora lo vemos junto con la cámara. Muy bueno, Rosy. Bien, gracias. No, usted. Lo que les trataba de contar era, ahí vamos con la consulta de Rocío, en esta escena en particular, ¿sí? Si contáramos, por ejemplo, con el fotómetro externo, lo que haríamos es ponerlo acá, ¿sí? Ahí, tic, apretamos el botoncito y acá nos va a decir usa un F tanto, un ISO tanto, ¿sí? Y una velocidad tanto. Y nosotros ahí tomamos la decisión. Y listo, ya está. Pero bueno, eso es costoso y no siempre tenemos acceso a eso equipamiento y demás, ¿no? Entonces, y no siempre se puede usar porque hay escenas o lugares en donde no podemos acceder para hacer esa medición, que tenemos que disparar a la distancia y demás, ¿no? Entonces la medición refleja, hay que entender cómo funciona y hay que entender cómo trabajarla para obtener los mejores resultados, ¿no? Hay una, como para contarles, a ver, ya que les estoy presentando, fíjense acá hay un fotómetro para celulares. Lo que hacen es un accesorio, ¿sí?, que es esta semiesfera translúcida que se vende y transforma el smartphone en un fotómetro, ¿no es cierto?, de luz incidente, que tampoco es económico, no es para nada económico. Es un accesorio, está muy bueno. Y si no tienen aplicaciones, ya les muestro, app de fotómetros. Cinemeter es una, sí, bueno, si ustedes fijan, si ponen fotómetro en el Play Store, qué sé yo, le van a salir un montón de aplicaciones, ¿sí?, en el cual pueden usar el teléfono para medir, una aplicación para medir, ¿no? Y pueden ahí jugar un poco, y este es muy conocido, este lo sabía tener el profe José, Lightmeter, ¿sí? Emula por ahí el fotómetro más antiguo, ¿sí? Lo que sí no recuerdo ahora qué tenía que tener el teléfono, si tenía que tener, si medía a través de la cámara o si medía a través de los infrarrojos. La verdad que no recuerdo, no, yo nunca instalé uno porque no me dejo, son todos pagos los que nunca pude comprar porque no le doy uso. Si le daría uso lo compraría, pero en el Play Store pueden encontrar algunos gratuitos o versiones de prueba. Yo tenía uno de versión de prueba muy bueno que se me venció, que funcionaba con la cámara, andaba muy bien,
para medir luz refleja, ¿sí? Luz incidente sí o sí tiene que tener el accesor o el fotómetro externo. En relación a lo que preguntaba Rocío, del histograma, el histograma es una representación visual, ¿sí?, de qué es lo que está pasando en nuestra exposición. ¿Sí? Fíjense que acá podemos ir apagando, ¿sí?, los colores, RGB y el canal de luminancia. Si queremos dejar únicamente la luminancia, es este. Después agregamos el rojo, agregamos el verde o el azul, o colores por separado. Estos van a ser nuestros colores básicos con los que se arman todos los demás colores en la imagen, ¿sí? La síntesis aditiva. Quieren que veamos sin los colores, lo vemos así, ¿sí? Este es el canal de luminancia. Y si no, los dejamos a estos que ahí no molestan demasiado. Es una representación gráfica de lo que pasa en nuestro encuadre, en nuestra exposición en relación a nuestro encuadre a la luz. En el medio, ¿sí? Fíjate acá en esta toma, fíjense en esta toma así como está, en estas condiciones de luz, con ese fondo, con este encuadre. Acá lo que me está diciendo el histograma, ¿sí?, al tener un pico acá tan alto hacia la izquierda, es que está subexpuesta. Está subexpuesta de luminancia, ¿sí?, pero también de los otros colores. Y no es casual que esté haciendo este gráfico porque la cámara me dice que estoy subexpuesto también 1,5 puntos. Miren, voy a corregir esa subexposición y le voy a dejar el fotómetro en 0. ¿Sí? Ahí el fotómetro está en 0. ¿Sí? Lo que pasa acá es que hay una zona de gran contraste, ¿no? Entonces, cuando más nos movemos, ¿sí?, hacia la sobreexposición, fíjense que se va a ir picando hacia esta zona del encuadre, que es la derecha del histograma. Y cuando la exposición sea de alguna manera correcta, ahí, ¿sí?, en esta escena es muy contrastada, por eso esta es una supuesta, ¿sí?, exposición correcta. Pero fíjense qué pasa si yo saco la pantalla. Fíjense cómo se empieza a funcionar el histograma de otra forma. Ya no pica acá en la subexposición, en esa zona de negro. ¿Se entiende? Hagamos una exposición correcta para esta escena. Eso es. ¿Sí? Esa es una exposición correcta para esta escena. Esperen que está fuera de foco. Ahí está. ¿Sí? Ahí está en el medio. O sea, sería una exposición correcta. Ya no pica acá porque no está el negro. Pero fíjense qué pasa si pongo el blanco. Cambia un poco. No tan extremo como el negro, pero cambia. Lo que pasa es que ahí la cámara está midiendo puntual. Lo que tendría que hacer es cambiarle el modo de medición para que mida multi. ¿Sí? No me ocupa todo el encuadre, pero se va un poquito a la derecha con el blanco. Pero ahí está correcto. ¿Sí? Fíjense lo que pasa cuando subexponemos. El histograma se va para la izquierda, ¿sí? Subexposición. Caso contrario a la sobreexposición, el histograma se va a ir a la derecha. ¿Sí? Así es más o menos cómo va a funcionar. Cuando apagamos esto, nos va a quedar la señal de luminancia. Es donde por ahí es más simple de comprender que con los colores. ¿Sí? Esa es la exposición correcta. Ahí el fotómetro está en 0. No es casual que el histograma esté en el medio. Ahí está subexpuesto, ¿sí? Casi 2 puntos. Entonces por eso se va hacia la izquierda. Y cuando se va hacia la derecha, puede sobreponer casi 2 puntos.
¿sí? Se va a la derecha y derecheamos el histograma, porque derechear es muy común en cierto tipo de fotografía, sobreexponer un poco a propósito, para poder después en edición recuperar, ¿sí? Es más fácil recuperar cuando hay un poquito de altas luces que recuperar en las sombras por el tema del ruido. Pero no vamos a entrar tanto en detalle. Más o menos por ahí se resuelve, Rocío, ¿o no? Sí, profe. Gracias. De todos modos, no, por favor, de todos modos en los libros está completo histograma, ¿sí? El histograma se puede activar o desactivar en las cámaras. Ustedes en las pantallas lo pueden ver ahí, el histograma, si les permite la marca y modelo, ¿no es cierto? Como decimos siempre. Pero bueno, esto sería lo relacionado a fotometría, ¿sí? Los métodos de medición, los fotómetros, el exposímetro interno, el exposímetro externo. El exposímetro externo en relación a la medición de luz incidente y también a la luz refleja en grados, en porciones más pequeñas de la imagen, ¿sí? En el caso hagamos de cuenta que recién hicimos de cuenta que teníamos un fotómetro externo, ¿sí? Para esta escena de los muñequitos, ¿sí? Pero hagamos de cuenta que vamos a usar ese fotómetro externo para hacer mediciones más precisas. Supongamos que yo quiero exponer bien de esta imagen, ¿sí? Lo único que me interesa exponer bien es este rosa, el de los rostros, que por ahí es el tono piel, ¿no? En este caso son muñequitos y demás, pero tonos pieles, ¿sí? Entonces voy con ese fotómetro externo, lo configuro para que trabaje como la cámara, es decir, medición el incidente, pero en un pequeñísimo grado, y hago que mida, qué sé yo, esta parte, y no mide esta pequeña, qué sé yo, parte sino esta parte, ¿no es cierto? Y listo, y pongo esos valores y fotografío para eso, o cuánto es esto, y parte del vestidito, por darle un ejemplo tonto nada más, ¿no? La importancia también, ya que tengo acá el programa, ¿no? De comprender esto del 18% y de los fotómetros y de estos casos extremos, ¿sí? De blanco extremo, negro bien contrastado, ¿sí? Y de alguna manera llegar a esos, no les digo no haciéndole caso al fotómetro, sino subexponiendo o sobreexponiendo a propósito para tener resultados lo más reales posible. Y acá, en estas tres imágenes, vemos la luz refleja, ¿sí? Y las diferencias entre esta imagen, la primera, que está hecha con la medición matricial, ¿sí? Donde se mide todo el encuadre, y en base a eso la cámara hace, en base a todo el encuadre, todo lo que hay en el encuadre, la cámara hace un promedio, ¿sí? Matricial, promediada, multi, y nos devuelve la exposición, acá con preponderancia al centro, ¿sí? Y acá puntual. Entonces, si estamos haciendo en forense planos de establecimientos, ¿sí? Esos planos más largos, más generales, podemos usar la matricial, ¿sí? Sin ningún tipo de problema, la multi esta de todo el encuadre. Si vemos que necesitamos ir haciendo una medición más precisa, ¿sí? Porque se nos va a contrastar la imagen, o vamos a hacer algún detalle, ¿sí? Y demás, bueno, vamos usando esas otras mediciones más puntuales, promedio del centro o puntual. ¿Se comprende? Déjenme ver el programa.
En el programa estaban planteados ya en la unidad 1, ¿sí? Nada más que nos salteamos, temperatura, color y balance para la clase que viene, está fotometría, que es lo que vimos, medición de la luz, métodos de medición, que son los dos que vimos, y más adelante vamos a ver tipos de fuentes de luz, ¿sí? La diferencia entre luz continua y la luz de flash, ¿sí? Y en esta unidad también, pero más adelante, vamos a ver el flash, ¿sí? Flash, tipos de flash, cómo se trabaja con flash, diferentes usos y demás. Es como que esta unidad es la más larga, pero necesitamos de alguna manera dividirla para poder seguir trabajando en las actividades prácticas, en los prácticos, ¿no? Entonces por eso es como que dejamos ciertos temas para más adelante, como luz, artefactos lumínicos, la diferencia entre luz continua y flash, ¿no? Porque vamos a trabajar con eso, vamos a trabajar, a hacer prácticos también de flash. Obviamente sabemos que no, así como el año pasado no le podíamos pedir a todos y a todas tengan su cámara manual, también somos conscientes que no les podemos pedir tampoco flash. Entonces por eso usamos luz continua para los trabajos prácticos. Sin embargo, otros trabajos prácticos más avanzados en el cuatrimestre vamos a usar flash y el que disponemos, ya sea el flash del teléfono, ¿sí? Ese destello cuando usamos el teléfono, es decir, no el flash del teléfono prendido como linterna, sino el flash en serio de la cámara, o el flash incorporado en las cámaras que tengan, ¿sí? Bueno, ya vamos a ver el flash más adelante, pero como para adelantar. Si ustedes ven el programa y ven la unidad 1 y dicen, pero no está completa o no la dimos completa, es porque la vamos completando a medida que vayamos avanzando, ¿sí? Bueno, vamos a tomar unos mates. ¿Tienen alguna duda? ¿Algún comentario? Todo esto es de clase sincrónica para eso, ¿no? Para eso. ¿Tienen algún comentario, alguna duda o algo? Lo vemos, y si no, bueno, está todo lo que siempre hablamos, está en todas las bibliografías. Profe, no hay ninguna duda. Se entendió perfecto. Bueno, me alegro, buenísimo. Bueno, si no hay duda, paro la grabación, así no se hace extensa, para compartir en el aula. Ahí está. Y bueno, si no hay duda, nos vemos directamente el viernes que viene. Hoy vi ahí en el grupo que tuvo problemas el profe José no tenía luz, así que cualquier consulta pueden hacerlo al grupo de Facebook o al foro de consultas en el aula, o acá, no sé si tienen alguna duda de algo. Si no, nos vamos a tomar mate. No, profe, ninguna. Estamos entonces. Bueno, como siempre les agradezco la presencia, la puntualidad, y nos vemos el viernes que viene. Recuerden, a la mañana la consulta, y a esta hora teoría. Va a ser más cortita que hoy la clase del viernes que viene, pero ya vamos a trabajar en un práctico. Recuerden que tienen los prácticos, ¿sí? Que presentar, y bueno, estamos en contacto. Cuídense mucho, por favor. Quédense acá. Cuídense. Nos vemos. Chao, Estén bien. Gracias, profe. Gracias.